Soy yo de nuevo, continuando con las charlas del CONVE. La siguiente charla es Deep Learning en menos de una hora de la teoría de la práctica. Esta charla va a impartir el doctor Iván Vladimir Mesa Ruiz. Es investigador asociado por el IMAS UNAM, ingeniero por la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de Edimburgo, especializado en la intersección entre el lenguaje humano y el cómputo, usando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ha participado en 16 proyectos de investigación en inteligencia artificial y autor de más de 80 artículos en congresos, talleres y revistas internacionales. Miembro del Sistema de Investigación Nacional Nivel 1. Así que, sin más o menos, démosle un aplauso al doctor Iván, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí. El plan es, como dice, en menos de una hora, revisar la teoría de Deep Learning y ver un ejemplo súper rápido de código y cómo luce una red neuronal. Entonces, pero en cualquier momento que tengan alguna duda, pueden pararme y podemos discutir. Si no terminamos la cuestión práctica, no hay problema, el código está en línea, lo pueden bajar y pueden intentar en su casa. De hecho, así aprenderían más rápido que si nada más con lo visto acá. Entonces, este es nuestro modelo básico de red neuronal. En realidad, ni siquiera es una red este modelo, es algo que llamamos perceptrón. Es lo mínimo que necesita hacer para un modelo de red neuronal y básicamente es un nodo, entonces todavía no es una red porque no tiene más de 2 nodos. Fácil, ¿no? Directo. Lo alcanzan a ver, aprecian su belleza. Toda la inteligencia artificial de hoy en día se basa en esto. En realidad, como es el modelo más simple, es un modelo muy sencillo. Algunas cosas que podemos notar es, voy a tener entradas que en realidad son un vector de entradas. Tengo un vector de entradas, X, de dimensión n. Ahorita vamos a repasar eso. Cada una de esas dimensiones, cada una se multiplica por un peso, ¿sí? Cada una por un peso y las multiplicaciones las sumo, ¿de acuerdo? Y las paso por esa f, ¿sí? El resultado de la suma la paso por f, ahorita vamos a revisar qué es f, y eso me da una salida que denomino y. ¿Todos de acuerdo con el modelo? Fácil, no pasa nada raro, ¿no? Entonces, como les dije, x va a ser un vector de números reales en n dimensiones. Los pesos, si se dan cuenta, tienen que coincidir con las mismas dimensiones para que pueda multiplicar un peso por una dimensión. ¿De acuerdo? Entonces tengo un vector de pesos que también es en la misma dimensión. Entonces, si los pienso como vectores, puedo hacer esta operación. En lugar de tener toda la suma, puedo multiplicar el peso vector por la transpuesta del vector de entrada. ¿De acuerdo? Eso los paso por una función y eso me da y. ¿Todos de acuerdo? Hasta ahorita no hay dolor. Fácil. Ahora, si multiplico cosas que van a pasar, ¿qué pasa si tengo, regresemos a nuestro modelo original, qué pasa si tengo valores de x muy pequeñitos? ¿Cómo va a dar la suma? Muy pequeñitos, cercanos a 0. ¿Cómo va a dar la suma? Si todos los valores de x, del vector entrada, todos los que están aquí en la entrada, son muy pequeñitos. ¿Cómo? No, si son muy pequeñitos, lo estoy multiplicando por un peso. ¿Qué le pasa a esa multiplicación? Se hace también pequeñita, ¿no? Y si sumo cosas pequeñitas, ¿qué me va a dar? Algo pequeñito, ¿sí? Eso tiene que lidiar la función. Ahora, ¿qué pasa si son extremadamente grandes? La suma va a ser aún más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de los valores que tengo ahí, mi función va a dar algo pequeño, mi sumatoria va a dar algo pequeño o va a dar algo grande. Eso no nos gusta tanto, por eso lo pasamos por esa función f. La función de f lo que va a hacer es va a acotar la salida, ¿sí? La va a acotar entre 0 y 1, entre 1 y 0, entre menos 1 y 1, entre 0 y infinito. Hay un montón de cotas que podemos poner, pero lo que queremos ganar es control sobre la salida, ¿sí? No queremos que dependa tanto de las entradas, ¿sí? Queremos como, sale esto, pero lo voy a restringir a esto.
Y esa función de activación no es que active sobre el vector, sino más bien es por cada elemento del vector se la voy a aplicar, ¿sí? Es una cosa no muy práctica, no es tan matemática nuestra función. No es que tome un vector como entrada, sino se aplica a cada elemento del vector. Es algo que llamamos pointwise, en lugar de que su dominio sean los vectores de los reales. Entonces, en realidad lo que tengo es esto. Tengo mi vector de pesos, mi vector de transpuesto de entradas, y lo que voy a obtener es esta sumatoria que voy a pasar por la función. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien se perdió? ¿No? Todo fácil, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a aplicar esto? Entonces, si de casualidad, por azares del destino, tengo un montón de valores, ¿sí? Tengo una hoja de Excel que me dejaron algunos médicos, donde vienen algunas propiedades de los pacientes, algunas características. De alguna forma mágica, todos son números reales, ¿sí? Y para su salida tengo si están sanos o no están sanos. Tengo los diagnósticos de los doctores, ¿sí? ¿Todos se imaginan que esto puede ser posible? ¿Alguien tiene algo que no le guste de nuestra suposición? ¿Sí? Esto necesitaría existir, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, tenemos problemas. No todo lo que nos preguntan los médicos es real. A veces es categórico. Si es categórico, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, por cada categoría, creo una columna y nada más marco si está presente o no está presente. Y lo marco con un 1.0 o un 0.0. Si no está presente esa categoría, le pongo 0.0. Si está presente, le pongo 1.0. Entonces, categórico no es problema, lo podemos poner, ¿sí? Necesito miles, decenas de miles, millones, decenas de millones, cientos de millones, más o menos para que esto funcione. ¿Todos de acuerdo? Idealmente lo que tendría que pasar es que yo puedo tomar una columna de estas, un renglón de estos, perdón. Puedo tomar las entradas, los que yo marqué ahí como X, se las puedo presentar a mi red neuronal. La red neuronal hace esta operación y como salida me da si está sano o no está sano. ¿De acuerdo? Idealmente eso tendría que pasar. Para que eso pase, ¿qué necesitamos tener? ¿Cómo? Datos, que son lo que supusimos que teníamos. Mágicamente, los doctores nos habían dado su hoja de Excel, donde viene el diagnóstico de si está sano o no está sano. ¿Qué más necesitamos de los datos? El saber el resultado, ¿no? El saber el resultado. También en su hojita de Excel ya los médicos nos habían dado su diagnóstico. Pusieron 0 si estaba no sano, 1 si estaba sano. Entonces, idealmente yo podía tomar cualquier renglón de estos y me debería predecir la columna Y. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta para poder hacer eso? Entrenar. ¿Y entrenar cuál es el propósito? El vector de pesos. No sabemos las Ws que pueden... O sea, la misión es tomar cualquiera de estos renglones y predecir el diagnóstico que está ahí. Cualquiera de las predicciones. ¿De acuerdo? Cualquiera de los datos que tengo, tomarlo y poder predecir el diagnóstico. ¿Todos de acuerdo? No tenemos los pesos. También tenemos un problema. Necesitamos definir cómo luce nuestra función de activación. ¿Sí? Les decía, vamos a hacer que sea una cota. ¿Entre qué nos conviene que sea esta cota? Para este problema de los médicos, si está uno sano o no está uno sano. Entre 0 y 1, ¿sí? Queremos que esta suma, de alguna forma, a veces nos dé 0 y a veces nos dé 1 al pasarla por la función de activación. Entonces, resulta que tenemos a nuestra disposición varios mecanismos. Les presento la función de activación que llamamos sigmoidal, ¿sí? ¿Qué propiedades ven que tiene? ¿Cómo? Está entre 0 y 1, nos da. Para valores muy negativos, ¿qué da? 0. Para valores muy positivos, 1. ¿Sí? Entonces, si la suma es muy grande, me va a dar 1. Si la suma es muy negativa, me va a dar 0. ¿De acuerdo? Cuando esa suma nos llega como ahí, que estamos en
en 0 y nos manda al medio. ¿Qué va a pasar si la suma cae en 0? ¿Sí? Nos va a dar 0.5. La función de transición nos va a dar 0.5. ¿Y qué va a significar para nosotros? Puede no estar. Sí, está medio sano, está medio enfermo. Casi mi estado usual de vida. Medio sano, medio enfermo. Entonces, en realidad lo que pasa si pongo la función simoidal es que ahora tengo esta fórmula, ¿sí? Lo único que tengo que reemplazar es la x que le voy a pasar, que es la suma de los pesos, y me queda de esta forma, ¿no? Todo súper fácil. Ahora, 0 es un valor muy estricto, ¿no? Podría ser que quisiera yo no a partir de 0 tener el corte, y me gustaría mover ese corte en x, ¿sí? A lo mejor es menos 8, a lo mejor es más 20, ¿sí? No sabemos dónde podría estar. Entonces lo que podemos hacer es agregar un bias a mi suma, ¿sí? Es agregar otro peso que no está asociado a ninguna variable y su objetivo va a ser controlar dónde aparece la simoidal. ¿Todos lo ven? Entonces, como un switch, lo puedo mover a la izquierda o lo puedo mover a la derecha. ¿Qué me conviene? No sé, es otra cosa que tengo que definir. Igual que como nos decían hace rato, necesito definir los pesos, ahora necesito definir el bias. ¿Todos están conmigo? Entonces, lo que voy a hacer es voy a agregar ese nuevo peso especial que se llama bias. Y ahora lo que tengo es la suma de todos los valores de entrada. En este caso, los reemplacé por los primeros valores de los datos que tenía, 3.4, 1.0. ¿No está hablando de los organizadores? No. Excedimos el tiempo de su sala. Hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde. No sé dónde están los organizadores. Según yo, tienen hasta las 4. Le puedo dar. Carlos David Iván. Sí. Sí, ya tenemos que salir. Ok. Entonces, ¿alguien le avisa a David? Pero yo ya le mensajeé. Continuamos mientras, ¿no? Entonces, voy a tener esto, los pesos que no sé, y voy a multiplicar cada uno, y ahora tengo este nuevo peso que no está asociado a ningún valor. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mi modelo no cambia tanto, sigue muy, muy estable. Entonces, la pregunta que sigue es cómo se aprenden los pesos. Por el momento voy a suspender eso, no vamos a ver cómo se aprenden los pesos, vamos a continuar con nuestro modelo, ¿no? Pero es algo natural, queremos saber cómo se aprenden los pesos o cómo se determinan. Entonces, algo interesante que podemos hacer es ver a esa interacción de mi entrada con los pesos como una transformación, ¿sí? Va a ser una transformación del espacio de entrada. Entonces, si tengo n valores de x, cada uno lo modifico por un peso diferente. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Qué pasa si una variable tiene un peso grande? ¿Qué le va a pasar a esa variable? Va a quedar más grande, ¿no? Entonces, el peso está codificando eso como una importancia. ¿Qué variables son más importantes y qué variables son menos importantes? ¿Cómo va a marcar algo que sea menos importante? Si lo importante lo pone con un peso grande, con un peso pequeño va a marcar. Entonces, pesos grandes los va a modificar para más importantes, pesos pequeños menos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tipo de transformación. Tengo mi entrada y están pasando por este filtro que está diciendo qué es importante y qué no es importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si mi W, en lugar de marcarla como un vector de pesos, lo marco como una matriz? Quiere decir que voy a tener m renglones ahora. Originalmente tengo n pesos, ¿sí? Ahora voy a tener un m conjunto de n pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si tengo eso? Más o menos va a lucir de esta forma.
Entonces sigo teniendo mi vector de entrada, ese no lo puedo cambiar porque ese es un renglón de mi hoja de Excel, y ahora tengo una matriz que está multiplicando a ese vector de entrada. Recuerden que cuando tenía yo un renglón, era una transformación sobre los pesos. Era un filtro que decía, estas variables son más importantes y estas son menos importantes. Ahora si tengo m de esas, ¿qué significa? Entonces antes tenía yo una transformación, un filtro sobre el vector de entrada. Y ahora tengo m pesos de n dimensiones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos visualizar esto? Lo que puedo decir es que voy a tener m transformaciones, ¿sí? Ya no voy a tener una transformación, un filtro que diga esto es lo más importante, sino voy a tener otros filtros que van a decir para mí esto es lo más importante, para mí esto es lo más importante. Y voy a tener m de esos, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja es hacer esto con respecto a tener solo una transformación o solo un filtro? Antes teníamos una sola transformación lineal, nos teníamos que comprometer con esa transformación lineal. Decía, si estos son los pesos, si este es el filtro, con esa nos comprometíamos y se quedaba todo fijo a eso. Ahora tengo la opción de dónde escoger, ¿sí? Tengo una familia de transformaciones de las cuales puedo escoger cuál es importante dada la información que estoy viendo del paciente. ¿Más o menos lo alcanzan a ver? ¿Sí? El problema es que ahora tengo más pesos que identificar, ¿sí? Antes tenía yo solo n pesos, ahora tengo n por m pesos por identificar. Y se dan cuenta, las matemáticas vectoriales y matriciales o sea, son literalmente transparentes a nosotros. Tengo una matriz de m por n, al multiplicarla por un vector transpuesto de n, ¿qué es lo que me va a resultar? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Lo escuché bien? No. Me va a resultar en m por 1, ¿sí? Porque mi vector es de n por 1. Entonces es m por n, vamos a anotarlo. Entonces tengo algo de m por n, lo estoy multiplicando de algo por n por 1, y esto va a ser igual a m por 1. Esto garantiza que puedo yo hacer la operación y esto me dice las dimensiones resultantes. ¿De acuerdo? Pero en mi base de datos, ¿qué es lo que yo quería como resultado? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que tengo en mi base de datos de resultado? Ahora como resultado, como ya tengo m valores, ¿y antes cuántos tenía? Tenía 2 posibilidades en un solo valor. Quiere decir que tenía yo de 1 por 1. ¿Sí? Entonces, agregar la matriz W arruinó nuestro modelo. Nos damos por vencidos, apagamos la inteligencia artificial, hacemos otra cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Acuérdense, lo que estoy haciendo son transformaciones de mi entrada. Entonces, la entrada original de n por 1 la transformé usando esta matriz a m por 1. ¿Sí? Lo que puedo hacer es hacer otra transformación sobre esta. ¿Qué transformación les gusta? 1 por m. 1 por m, ¿qué me va a dar? De m por m. Entonces, ¿qué necesito hacer? Entonces, lo transpongo, ¿sí? Me queda de 1 por m. Y entonces, lo multiplico por m por 1. Entonces, ¿cómo? Y eso ya me da 1 por 1. Ahora, ¿quién apareció? O sea, esta es mi matriz de W. Esta es la salida. Aquí esto lo voy a aplicar sobre f de x. Eso lo voy a multiplicar por esta nueva, ¿de acuerdo? Y esta nueva, no sé quién es. ¿Quién creen que sea? Va a ser otra matriz de vectores, ¿sí? Ah, no, es esta, no es esta, ¿verdad? Porque esta es la salida, es esta. Esta va a ser una W2, ¿ok?
que también voy a tener que averiguar. Y va a decir, de mi colección de transformaciones, ¿cuál es la relevante que le tengo que poner atención? ¿Sí? Entonces yo voy a poner una colección de transformaciones sobre los pesos originales como filtros y luego voy a escoger, mis pesos van a escoger cuáles son relevantes y cuáles no son relevantes para los datos que está viendo. Más o menos. Entonces, así va a lucir mi modelo, ¿sí? Originalmente tenía yo una entrada de XN y eso se iba directamente a una salida, al punto de salida. Ahora lo que tengo en medio es mi matriz de N por M, de M por N, que la estoy multiplicando por esta de 1 por N, ¿de acuerdo? Y eso me da mi resultado de 1 por 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo único que estoy haciendo es transformaciones sobre el espacio original. Tengo el espacio original, lo multiplico por una W, que me vuelve estos filtros sobre el espacio original, y luego ese lo adapto para que me dé la salida que yo quiero. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas serían ahora pertinentes? Si mi salida que yo quiero es de 1 por 1, ¿sí? ¿De qué tamaño es esta primera W? De M por N. ¿Cómo decido M? Tendría que ser 1, ¿no? Esa M. ¿Por qué? Para que dé 1 por 1 al final. Lo que quiero es que me dé al final 1 por 1. Eso no hay duda. Al final 1 por 1. Pero aquí, siguiendo estas operaciones, yo voy a tener 1 por 1. O sea, primero multiplico W1, va a ser de M por N, ¿sí? La multiplico por X, X transpuesta, que es de, quedamos de N por 1, ¿no? ¿De acuerdo? Eso me da como salida una de M por 1, ¿de acuerdo? Ahora, si esta la transpongo, la puedo multiplicar, más bien, ni siquiera la transpongo, pongo el peso aquí, pongo una W2 de, dijimos, de M, de 1 por M, ¿no? 1 por M y llego a 1 por 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? ¿De qué tamaño es M? N me lo dice la hoja de Excel del doctor, ¿sí? Si el doctor juntó 100 características, son 100 características. ¿De qué tamaño es M? El conjunto, ¿no? Porque se supone que cada uno de estos renglones está representando lo que realmente... No, el modelo solamente ve un paciente a la vez, no ve todos los pacientes a la vez, no se tiene que enterar cuántos pacientes hay. Entonces, el número de pacientes es independiente de nosotros. ¿De qué tamaño? Características que está tomando del paciente, ¿no? El número de características es N. Ah, ok. El número de características N, número de características. Vamos a llamarle D, número de pacientes. D no tiene nada que ver con mi modelo, ¿sí? Tomo un paciente, lo presento y mi red neuronal llega a un valor de 1 por 1. ¿De qué tamaño es M? Del tipo de característica que sea. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé, tenemos a alguien con un estado, como lo que decía hace rato, tenemos a alguien con un estado de salud que puede estar bien, medio o mal. Ajá. Entonces, podría ser que en los distintos haya como una, por llamarlo así, capa, donde cada persona esté, bueno, cada tipo, por ejemplo, la sangre, tenga una densidad de tal tipo. Esa es la salida. Esa es la salida, y la salida dijimos de 1. Y en ese 1 podemos codificar 3 valores si quisiéramos codificar 3 valores. En este caso, nada más tengo 2 opciones, sano o no sano. ¿De qué tamaño es M? ¿Alguien habló? ¿No escuché? Número de combinación dentro de la matriz. Bueno, habíamos mencionado que M pasaba por un renglón, a lo cual M se volvía la matriz por la que se iba a multiplicar. Sí. Entonces puede ser que M es el número de matriz dentro, o bueno. Es el número de combinaciones o filtros. ¿Cuántas combinaciones, cuántos filtros queremos? Para terminar la matriz. ¿Pero cuánto le ponemos? Bueno, va a depender de la cantidad de características que tenga el renglón. No, el número de renglones viene en N.
Viene N, y son los que entran aquí, no importa. Yo aquí en medio puedo poner tantas neuronas como quiera, o como tan poquitas como quiera. Entonces, M está a nuestra disposición. Podemos hacer lo que querramos con M. ¿Sí lo alcanzan a ver? No depende nada del modelo, es algo que nosotros decidimos. ¿Sí? No viene nada del este. Esas son buenas noticias porque nosotros decidimos qué valor es. Son malas noticias porque tenemos muchísimos valores en donde escoger. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? No nos los va a dar el modelo. ¿Más malas noticias? Entonces, nuestro objetivo es llegar a 1 por 1, ¿de acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Recuerdan esa parte? Es llegar a 1 por 1. ¿Qué pasa si aquí, en lugar de multiplicarlo, esta era una M, en lugar de multiplicarlo de 1 por, tengo la de salida que era de 1 por M, la multiplico de M por 1 para que me diera 1 por 1. ¿Qué pasa si la multiplico por M por O? ¿Mi salida qué va a ser? Mi salida, vamos a ver, tengo que hacer un brinquito, va a ser de 1 por O. No es de 1 por 1, pero ¿qué le puedo hacer a esta? Multiplicar O por 1, por otra matriz de O por 1. ¿Sí? Ahora esta es una matriz también, ya no solo un vectorcito. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero, qué sigue después de la O? La Q. Si quiero multiplicarla por Q. ¿Sí? Tengo Q. Entonces yo puedo poner tantas matrices en medio como yo quiera. De hecho, le llamamos Deep Learning, Deep, profundo, por eso, porque puedo poner tantas transformaciones en medio como yo quiera. Eso es lo que hemos aprendido a hacer en los últimos 10 años, a poner el número de matrices que sean necesarias. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ese es como funciona nuestro modelo. Voy transformando, tengo mi entrada y voy transformando la entrada a través de multiplicaciones de matrices. Entre más matrices tenga, más pesos tengo que averiguar. Entonces, así queda mi modelo al final. Yo quiero la Y aquí al final y tengo una matriz W1 que la voy a multiplicar, un bias que le tengo que sumar, la paso por la función de activación. Eso me da esa capa intermedia que llamo H1. Esa H1 se conecta con la otra y hago las multiplicaciones. Entonces, estas Ws puedo tener tantas como yo quiera. ¿Sí? Y van a hacer este efecto de escoger. ¿Sí? Unas filtran y escogen qué es importante, otras filtran, escogen qué es importante. Puras combinaciones lineales, una tras otra, me da un modelo que ya no es lineal. Entonces, mi fenómeno ya no tiene que ser lineal, puede ser no lineal y lo puedo capturar. Entonces, ¿qué representan? ¿Qué pasa si tengo de entrada 100 dimensiones? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo expando a 200 dimensiones? Si lo multiplico por una W que lo lleva a 200. Si esta M es 200. Entonces, originalmente yo tengo 100 vectorcitos, ¿sí? Y después de la capa de redes neuronales, ahora voy a tener 100 valores, 200 valores, perdón. ¿Qué pasó ahí? Fui de 100 a 200. Se duplicó, ¿sí? Ahora tengo 200 salidas intermedias, pero son 200 salidas. Pero podría yo ir en la otra dirección, podría decir 10 salidas. Voy de 100 a 10. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estoy reduciendo la dimensionalidad. Entonces, en algunas puedo escoger aumentar la dimensionalidad, en otras puedo decidir comprimir la dimensionalidad. Y eso depende de qué combinación escoja yo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y entonces, en una hacemos como una expansión-dimensión, es lo que trataba de ejemplificar Se está expandiendo la dimensión, y en otras decido hacer compresión. ¿Qué ventajas tendría hacer expansión dimensional? Recuerden, en la primera capa lo que codifica son combinaciones lineales de mi entrada. Entonces ahora en lugar de tener 100 combinaciones, tengo 200 combinaciones lineales. Aumenta el pool de donde puedo escoger qué combinación lineal escoger. ¿De acuerdo? Si comprimo, ¿sí? Lo que voy a pedirle a la red es que se decida muy bien por la compresión. En una le decido, pues intenta muchas cosas, en otra decídete bien por qué combinación lineal usar, porque no vas a tener tantas opciones. Y esto va a ser transparente para la red. Y ahora sí llegamos a la pregunta del millón, ¿de dónde salen los pesos? Entonces, tenemos un mecanismo muy práctico para hacer. Como les digo,
lo que queremos hacer es a la entrada poner un renglón de mi hoja de Excel. Multiplicarla por los pesos, obtener las salidas, multiplicarla por los pesos, obtener las salidas, multiplicarla por los pesos, obtener las salidas, y finalmente tengo una salida. Si yo tomo uno de los pacientes aleatoriamente, hago esta operación, al final voy a tener una salida. ¿Todos de acuerdo? A fuerzas tengo una salida. ¿Sí? Ahora, yo tengo esa salida que predijo mi red, pero de mi base de datos tengo lo que predijo, el diagnóstico del doctor. Entonces, ahí tengo información valiosa, porque sé qué tanto error cometió mi red neuronal. ¿Sí? La diferencia entre los dos valores es el error. ¿Qué pasa si hay un error muy grande? ¿Qué me gustaría hacer con mi red? ¿Quién me produjo ese error muy grande? Los pesos, ¿no? Como multipliqué los pesos que escogí fueron los que me hicieron que cometiera ese error muy grande. Si el error es muy grande, ¿a quién voy a culpar? A los pesos. ¿Y qué quiero hacer a los pesos? Aparte es darle una cachetada. Quiero modificarlos para que el peso disminuya, el error disminuya. ¿De acuerdo? Y ese va a ser el juego que vamos a estar haciendo. Dado el error que tenemos en la salida, queremos reducir el error. Queremos reducir el error y para eso necesito cambiar mis pesos. Entonces, es muy fácil. Entonces, imagínense que ahora en lugar de una salida, en lugar de decir sano o no sano, ahora tengo múltiples salidas. ¿Sí? Y este es el tipo de error. Un error pequeñito en la primera dimensión, un error muy grande en la segunda dimensión y un error muy pequeñito en las demás dimensiones. ¿A quién le voy a echar la culpa del error? A la de la segunda dimensión. Tenemos que poner atención a esa. Entonces ponemos atención a esa. ¿A quién tengo que cambiar? A los pesos. Lo que puedo hacer es concentrarme en un peso, ¿sí? Y ver cómo ese peso afecta el error, ¿sí? Hago un freeze de todo y nada más me fijo en ese error, ¿de acuerdo? En ese peso. ¿Qué pasa si el peso lo hago más grande? ¿Qué podría pasar? Podría aumentar el error o podría disminuir. Depende de si es negativo o positivo, y cómo interactúa con el resto de la red. Entonces, podría disminuir o podría aumentar, ¿no? Ahora, no nos gustaría tener un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo que dado una variable, ¿sí? Me pudiera decir si el resultado de otra variable dependiente de esta variable va a aumentar o va a disminuir. ¿Han escuchado de algo así? Algo que les diga, dado esta variable y el efecto que tiene sobre esta otra variable, te puedo decir si le mueves, si va a aumentar esta o va a disminuir esta. ¿Han escuchado de ese mecanismo? ¿Cómo? Lo que quisiéramos tener es un mecanismo que nos permite, por peso, nos permitiera moverle y ver si sube o baja. ¿Sí? Nos gustaría tener un mecanismo que no le tuviéramos que mover, porque si vamos y le tenemos que mover, ¿cuánto le tengo que mover? ¿Qué cantidad? Simplemente que nos dijera, se perdió un emoji ahí gigantesco, que nos dijera, dado un peso, todo lo demás está friseado, nada más un peso, si modifico este peso, si va a aumentar el error o va a disminuir el error. ¿Han escuchado de ese mecanismo? Bueno, ahí está la solución. ¿Sí? Entonces puedo calcular la derivada del error, ¿sí? Que es una expresión dado un peso particular. ¿Sí? Si esa derivada crece, quiere decir que el error crece. Si esa derivada disminuye, quiere decir que disminuye. Y entonces, ¿hacia dónde me interesa ir a mí? A disminuir. Entonces, con la derivada puedo calcular. Al final lo que tenemos es un algoritmo que se llama gradient descent. Y lo que va a hacer es, yo tengo un peso viejo, actual, todos los demás pesos están fijos, yo hago la derivada del error, dado esto, lo multiplico, no lo voy a creer tanto a la derivada, le voy a tener consideración, lo multiplico por k y modifico mi peso viejo para obtener un nuevo peso. Si esto hago para cada peso de la red, voy a obtener una nueva versión de la red que minimiza el error. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y este es el funcionamiento. Por supuesto, lo hacemos de forma, le llaman back propagation, y lo hacemos capa por capa, porque la información que necesitamos
primero nada más necesitamos el error, pero luego necesitamos todos los pesos, entonces los necesitamos agregar para que me queden ordenados, y luego voy hacia atrás y hacia atrás hasta que cambie todos los pesos y tengo una nueva versión de la red. Si hago esto suficientemente tiempo, tomo otro ejemplo, se lo pongo, veo la predicción, veo el error, le modifico, tomo otro paciente, lo pongo, veo el error, modifico mis pesos. Si hago esto de forma iterativa, eventualmente va a converger mi red y voy a poder tener una red que imita el comportamiento de mis datos. Una vez que tengo la imitación, lo que puedo hacer es ponerle un nuevo paciente para el cual no tengo el diagnóstico y me va a dar un diagnóstico. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Y eso es lo que están haciendo las inteligencias artificiales ahora. Entonces, rápidamente vamos a ver cómo funciona una de estas. Me voy a llevar mi Entonces, ahora para hacer este tipo de modelos hay varios frameworks de entrenamiento, muchísimos frameworks de entrenamiento. Los dos más populares son TensorFlow, no sé si han escuchado hablar de él, y PyTorch. TensorFlow lo está produciendo y apoyando Google, PyTorch lo está produciendo y apoyando Facebook. Entonces uno tiene que escoger con quién va, ¿no? En este caso voy a usar PyTorch. PyTorch, su reciente iteración fue hace un año y vino con una idea de hacer más flexible y más legible a la vista. TensorFlow hace un mes sacó su nueva versión que sigue la misma dinámica de PyTorch. Entonces, los dos funcionan muy similar. Lo que dicen es que TensorFlow es mejor en producción y PyTorch es mejor en investigación. Entonces, yo estoy un poquito más familiarizado ahorita con PyTorch, entonces el ejemplo es con PyTorch. El código, si quieren luego practicar con él, se los pongo. No está aquí, no. ¿Se ve ahí? Sí. Está en GitLab. Iván Vladimir. Es Vamos a hacerlo súper grande. ¿Dónde está? Ahí está oculto, ¿no? ¿Dónde está? Hasta acá. Vamos a ponerle 24. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces pueden ir ahí, está en Git, entonces pueden clonarlo y pueden empezar a trabajarlo, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Pueden trabajarlo sin ningún problema. Entonces, yo lo tengo aquí dentro de esta carpeta, intro. Entonces, si le doy un ls, ven el código, ya hay algunas cosas que no van a ver, pero lo más importante es que tiene este archivo que se llama requirements. ¿Sí han trabajado con Python antes, alguna ocasión? ¿Sí? Requirements viene todas las librerías que necesitan, ahí viene incluido PyTorch y también viene TensorFlow por una razón que vamos a ver ahorita. Entonces está ahí el código. Voy a usar algo que se llama Tmux para estar más cómodo. Y también les recomiendo usar un environment. No sé si han usado environments con Python. Lo que les hace es que les construye una versión local en su directorio de Python, ¿sí? Entonces las librerías que bajan quedan asociadas a esa librería. Y si tienen otro proyecto de Deep Learning que estén haciendo y tienen otras librerías, no van a colisionar las librerías. Porque esto está cambiando muy rápido. Ahorita hay nuevas versiones, en 2 semanas hay nuevas versiones. Entonces conviene tener como un freeze de las librerías y eso es lo que nos ayuda a hacer el environment. Entonces, lo creé con Virtual Environment de una librería que se llama, un programa que se llama Virtual Environment. Entonces ahora nada más lo tengo que activar. Entonces, eso no es activar. Source, Environment, bin, activate. Entonces queda activado el environment. Si ven por ahí debe aparecer esta E, que es la marca que ya está activado. Y les digo, ahora lo que voy a ver son las versiones de librería locales en mi directorio, ¿sí? No voy a ver las globales de mi sistema, sino simplemente las locales. Que sé dónde funciona el código, entonces estamos seguros. Ahora, yo utilizo para desarrollar este código algo que se llama Jupyter. No sé si han trabajado con Jupyter. Entonces, Jupyter es muy emocionante porque es interactivo y nos permite hacer cosas de forma interactiva. Entonces aquí se levantó Jupyter, inmediatamente me levantó esta página con
con mi Jupyter y me está diciendo que no se puede conectar pero al internet exterior, pero no lo necesitamos. Y lo que estaría bien es cambiar el color. A ver si puedo hacer esto. Stylish. Quiero apagar este. Lo siento, a mí me gusta mucho el color negro, entonces todo lo pongo en negro. Pero ahí está ya, es normal. Entonces aquí lo que vemos son el código. En particular vamos a ver este que se llama Multilayer Perceptron, que fue el que vimos. Entonces este es el código. Es código de Python, muy normal. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Sí? La primera parte carga las librerías naturales. En realidad estamos cargando extra, que es para hacer la visualización. La visualización, PyTorch todavía no la tiene resuelta, entonces PyTorch le presta a TensorFlow su visualización, que se llama TensorBoard. Entonces, aquí lo único que hacemos es generar los paquetes que me dan acceso a la visualización, y por eso tengo que cargar este, que se llama TensorBoard X. Entonces, esto es cargar las librerías, vamos a ejecutar. Funcionó sin ningún problema. Espero que también en sus casas funcione. Y ahora necesito obtener la hoja de Excel del doctor. Para eso, PyTorch ya tiene algunas librerías. En lugar de una hoja de Excel de datos médicos, estos son imágenes de dígitos o no dígitos. Es un dataset muy conocido en Deep Learning y en visión por computadora que se llama MNIST. Y lo que estamos haciendo es bajarlo directamente de internet. Si no lo han bajado, la primera vez se pone a bajarlo, se tarda un par de minutos. Los baja y los voy a separar en tres. Uno se llama entrenamiento, que son los que uso para cambiar los pesos de la red, ¿sí? Luego tengo el de validación, que me sirve para evaluar temporalmente a la red, ¿sí? Esos son diferentes a los de entrenamiento. Nunca los he visto, pero los uso para modificar el entrenamiento, para seguir el entrenamiento a mi red. Y tengo el dataset de prueba. Esos nunca los vio mi red, ¿sí? No los vio durante el entrenamiento, no me sirvieron para nada. Los uso hasta el final para comprobar que también le va a mi dataset, ¿sí? Entonces, el dataset, en lugar de tener un sano o no sano, lo que tiene son 10 salidas que determinan qué dígito es. Si es un 0, si es un 1, un 2, un 3, así hasta el 9. ¿Todos más o menos me siguen? Entonces, lo único que tenemos que hacer es jalar los datos. PyTorch ya nos da varias librerías para jalarlos. Tengo que hacer, aquí nos dice, puede tener 54,000 dígitos para entrenamiento, para validación 6,000 y 10,000 para prueba. Ahora vamos, aquí nada más es preparar para que lean. Luego aquí, si tuviéramos GPUs, hay la opción de usar GPUs. GPUs agilizan mucho la operación de entrenamiento, los utilizamos bastante. Son los procesadores que usan para sus videojuegos. Se pueden tomar ventaja para hacer este tipo de modelos. Aquí, como no los va a usar. Y aquí tengo mi modelo. Este es mi modelo, como lo tengo que definir. Entonces ya vienen varias capas y lo único que necesito definir son los elementos. Voy a tener esta que se llama lineal, que es la capa que veíamos de redes neuronales que aparecían ahí como una hilera. Luego tengo dos de esas, dos FC, dos lineales. Tengo una de activación que se llama ReLU. ReLU, en lugar de restringir entre 0 y 1, lo que hace es todo lo menor a 0 lo pone como 0 y todo lo mayor a 0 lo regresa tal y como llega, ¿sí? Es una diagonal, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace. Y uno puede decidir, por default van a entrar 784 entradas, que serían columnas de mi hoja de Excel. Van a pasar por 500, entonces estoy comprimiendo, de 700 pasan a 500, y de 500 pasan a 100, ¿sí? Y de 100 las voy a reducir a 10. Entonces es como un embudo el que estoy haciendo. 700, 500, 100, 10. Y en la última tengo la salida a qué pertenece. Entonces defino mi modelo, aquí lo conecto, aquí son las partes, en el init son las partes y aquí la conexión. Entonces lo echo a andar, aquí defino el tipo de optimización que voy a usar, aquí me conecto para hacer la visualización, aquí creo mi modelo, se ve la visualización, empiezo y ahí empezó el entrenamiento. Ahí lo que estamos viendo es cómo está avanzando.
Y entonces me está presentando un cachito de datos, está cambiando los pesos y me está diciendo cómo va. Este valor es la pérdida, que es el error. Qué tan diferentes son mis salidas a lo que yo estoy esperando. Entonces nada más se equivoca en 2 al principio. El accuracy, a cuánto le estoy atinando. Entonces yo quiero que la pérdida baje y el accuracy aumente. ¿Sí? Estos son con los datos de entrenamiento, deberíamos ver ese fenómeno. Si no está pasando, quiere decir que algo está mal en mi red. Y con los de validación puede ir hacia donde queramos. Lo que esperaríamos es que la pérdida baje siguiendo a la pérdida aquí y el accuracy suba siguiendo a la accuracy aquí. Es más o menos lo que esperaríamos. Entonces ahí está entrenando. No sé si ya terminó. Vamos a ver. Aquí les marca, sigue pensando, entonces seguimos con un asterisco en esta celda. Entonces vamos a ver, esperar otro ratito, creo que son 20 pasadas. Otra pasada. ¿Alguna duda, pregunta mientras? Ocurre el entrenamiento mágico. La accuracy, eso está a 1, ¿verdad? Eso está 1, está limitado entre 0. Es como un porcentaje de cuántos le estamos atinando. Sí, entonces está acotado entre 0 y 1. Dado los valores que tenemos que definir arbitrariamente. Sí. Decimos con experiencia. Sí, sí. ¿Cómo se tiene forma de saber qué es lo que está pasando en cada nodo? ¿O solamente es validación a la salida y es prueba y error, fuerza de trabajo? Fuerza de trabajo. Apenas estamos teniendo unas técnicas que nos dicen cómo. Este modelo, el que vimos, el de Multilayer Perceptron, es mucho fuerza bruta. Entonces está haciendo todas las entradas contra todas las capas, contra todas las neuronas de las capas. Entonces como muy fuerza bruta. Tenemos modelos más específicos que, por ejemplo, han escuchado de redes convolucionales. Lo que hace ahí es que busca a regiones más chiquititas y entonces ahí luego podemos ir ver los pesos de esas regiones y como que hacen sentido. Es decir, está filtrando este tipo de cambios de color o está filtrando. Entonces, ganamos un poquito más de conocimiento de qué está pasando internamente. Pero en este en particular es fuerza bruta, intento y prueba. No hay algoritmos para poder hacer transparente la red. Hay muchas propuestas de por dónde debe ir. Hay mucha gente que está intentando en eso y es problema de investigación ahorita abierto. Es muy interesante y mucha gente está... también esto arroja cuestiones éticas muy rápido, entonces también está esa parte. Y aquí lo único que voy a hacer es pasarlo sobre el test, lo ejecuto y en este caso tuvo una pérdida sobre el test que nunca los vio, mi red nunca vio los datos de test, tuvo una pérdida de 0.49 y en particular una accuracy de 0.86, que para este tipo de redes no es lo mejor. Si usáramos una convolucional, que también viene el código ahí, deberían estarle atinando a los 90 y tantos. Entonces, cambiar la arquitectura nos da un aumento muy grande. ¿Alguna duda, pregunta? Que tengan. Entonces, les voy a mostrar cómo se ve el TensorBoard. No está ahí. TensorBoard. No tengo que activar el ambiente. Eso. Activate, no. Environment. Activate. Y runs. Entonces, no, esto sucede más. Esto nada más es activate, ya lo activó. Ahora sí, TensorBoard. Logd, runs. Entonces guardó la información en un directorio que se llama runs. Se empieza a cargar el TensorBoard y se activa en esta dirección. Entonces yo puedo ir a ver. Le cliqueo doble, no. Bueno, ¿se acuerdan de la dirección? Localhost. Era un 6, ¿no? Por ahí está, es este. Entonces ahora vemos las gráficas del aprendizaje. Entonces ven varias líneas, porque es la segunda vez que corremos. Esta es la de accuracy sobre el entrenamiento, la de pérdida sobre el entrenamiento. Y esto se fue guardando y aprovechamos los mecanismos de Tensor para poder visualizarlos. Lo podemos hacer en vivo, se puede levantar esto mientras está entrenando.
el entrenamiento aquí dura 5 minutos. Si su entrenamiento dura 8 días, pues tienen curiosidad por dónde va y pueden verlo actualizando en vivo. Y pueden ver también el accuracy y las pérdidas de este lado. Les da también algunos histogramas sobre los pesos y cómo están quedando los pesos y cómo los ve la red neuronal. Entonces todo eso es súper fácil. Mientras usen esa librería de TensorBoard X desde PyTorch, pueden mandarlo. Ahí está la receta, entonces es muy fácil activar. Pueden hacer cosas más sofisticadas como guardar imágenes u otras propiedades. ¿Dudas, preguntas? PyTorch, sí, están mezclados, porque todavía PyTorch no tiene una solución específica. Tampoco tiene para ver, otra vez tengo que activarlo, source, no tiene para visualizar la red, pero se puede usar esta librería y se llama, ¿cómo se llama? MLP. Entonces, durante el desarrollo, en el código viene, ahora tengo que ir a la 8080. Localhost 8080. ¿Sí es esa 8080? No. 8080. Entonces, lo que hace esto es encontrar el grafo de la red neuronal. Y aquí les dice, pusimos 2 capas, una de 500, de 700, casi no sube los numeritos. Para el otro lado. Una de 500, otra de 100 y la de aquí abajo debe ser de 10. ¿Sí? Y ese se describe. En arquitecturas más complejas son muchas más cajas conectadas entre todas haciendo operaciones. Lo único que necesitamos hacer es operaciones hacia enfrente que vayan manipulando las dimensiones y las vayan conectando. Y eso es todo lo que hacemos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, si van al código pueden ver esta, también pueden ver la de la convolucional, es mucho más complicada y hay un montón de ejemplos más. Y también pueden ver cómo mejora usando convolucionales. Y también viene una recurrente que se llama Long Term Short Memory. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? ¿No se puede combinar con algoritmos genéticos para mejorar la precisión? Algo que se hace, algo que no sabemos es cómo definir esas cantidades de M's y todo. Entonces eso se lo puedes dar a un algoritmo genético que esté jugando con la forma, las capas y encontrando la mejor red. Entonces eso es, también se hizo mucho en los 90s, en los 2000s, y ahora está regresando con esta nueva versión de las redes neuronales. Lo que generalmente hacemos es poner más capas, tener más datos, poner más capas. Esa es la receta que sabemos que siempre funciona. Y ahorita empresas muy grandes es lo que pueden hacer. Poner más datos, poner más capas y obtienen mejor desempeño. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muchas gracias por su atención. Bonita tarde. Bueno, pues hago entrega de la constancia al doctor Iván Vladimir Mesa Ruiz por haber impartido la charla Deep Learning en menos de una hora de la primera práctica. Lo logramos, lo logramos. Recibirlo con un Muchas aplauso, gracias. por favor. Gracias. Gracias. No, gracias a ti.